Yo empecé siendo CEO de Colombia y después me dieron Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela en momentos distintos, todo lo que fue la comunidad andina, pero yo te diría que todo ese ejercicio, compartir con tantas culturas en Latinoamérica, con los brasileros, con los mexicanos, que éramos la gran región de Latinoamérica, y aprender de todos, para mí fue muy importante, porque me hizo muy global, pero con un tema que te lo digo de esta manera. Yo era muy global, pero era local. ¿Y a qué llamo ser local? Yo recogía todo lo que me encantaba del mundo global, pero yo siempre ponía a Colombia en el centro, o sea, Qué local maravilla. insight, pero esas capacidades globales que me podían dar para yo apalancarme en llevar al negocio arriba era fundamental. Bienvenidos a Un Paso Adelante. Soy Mauricio Rosillo y como parte del equipo Bancolombia me sorprendo todos los días con la visión y capacidad que tienen los empresarios y emprendedores de nuestro país. Y este espacio es precisamente para conversar con ellos. Bienvenidos a otro episodio de Un Paso Adelante, un video podcast donde queremos destacar líderes y cosas positivas, personas que aportan a transformar la sociedad, a generar desarrollo económico sostenible, que tiene además en el ser un impacto importante para la sociedad, que no solamente buscan aportar en lo personal, sino adicionalmente en el interés público. Queremos escuchar historias positivas, historias que nos motiven, historias que nos inspiren. Hoy me encuentro ni más ni menos con Mónica Contreras. Es una ejecutiva que ha tenido una brillante carrera con grandes apuestas también por la equidad. Es una líder incansable, visionaria, una capacidad de adaptación increíble y con una energía fantástica. Una carrera muy exitosa en muchos frentes, pero particularmente en dos sectores, en el sector de bienes de consumo y en el sector energético. Como presidente de PepsiCo para Colombia y el Grupo Andino, la región andina, pero también en TGI como presidente de la Transportadora de Gas Internacional. Mónica, pues lógicamente ha sido también y es miembro de varias juntas directivas, es coach y mentora de mujeres, es chair del club del 30% y fundadora, una de las fundadoras de WIC, de Women in Connection. Y algo que es muy importante para nosotros en Bancolombia, y es que es parte del top 10 de mujeres con mejor reputación según Merck. Mónica, muy bienvenida a esta conversación. Hemos tenido la oportunidad muchas veces de charlar, de conversar. En algunos escenarios he estado yo en el otro lado de la silla como invitado y me parece maravilloso que estés acá con nosotros en Un Paso Adelante y quisiera comenzar por preguntarte que nos cuentes algo de ti. ¿Quién es Mónica? Mónica como hija, Mónica como mamá, Mónica como esposa y alguna cosa que nos quieras contar de, por ejemplo, tus hobbies. Bueno, pues mil gracias, Mauricio. Felicitaciones por esta iniciativa, que me parece que en este mundo actual aporta un montón. Entonces, mil gracias por esta invitación para este podcast. Además, estar contigo entrevistándome es un gran honor, porque cuando uno tiene un líder a quien uno admira y que esté en este proceso de entrevistarlo a uno, creo que también me desafía un poco en lo que vamos a entregar como producto final. Bueno, ¿quién es Mónica? Pues realmente yo soy una mujer del común y lo defino así, una mujer que además llega a la ciudad a muy pequeña edad, pero nacida en pueblo. Yo soy ocañera, a mucho orgullo de Ocaña, norte de Santander. Llego aquí a los 8 años, ¿de acuerdo? Y ahí empieza una vida, pues lógicamente estudiantil, profesional, y donde he tenido muchas posibilidades de crecimiento. Me casé muy joven, Mauricio, me casé de 22 años. Entonces, pues soy felizmente casada, que eso difícilmente en el mundo actual se escucha. Creo en la institución del matrimonio, he contado con una pareja maravillosa, con quien he compartido todo lo que ha sido mi proceso de crecimiento y a quien le tengo una admiración muy grande también en su profesión como médico. Y actualmente soy mamá de Laura y Juan Pablo, ambos ya profesionales, una médica, el otro administrador de empresa,
una haciendo un fellow, el otro haciendo un máster en Madrid, y realmente estoy, como digo yo, también en un momento muy lindo en donde mi familia, mi madre, quien me ayudó mucho en todo mi proceso de lo que ha sido mi carrera, pues lógicamente hoy es mayor y a quien de una u otra forma estoy devolviéndole parte de lo que me dio. Esa soy yo, una mujer muy disciplinada, eso sí lo tengo que decir porque es como un común denominador de mi vida. He sido muy disciplinada, muy apasionada en lo que tú acabaste de definirme, sí, pasión por lo que hago. Cuando Mónica encuentra pasión en las cosas que hace, hay una Mónica al 200, entonces eso me encanta, pero que también hace el disfrute por las pequeñas cosas. ¿Y cuál es el disfrute de esas pequeñas cosas? Al tema de hobbies y demás, viajar me encanta, es el momento que comparto con mis hijos, con mi familia, que tenemos las conversaciones muy importantes, entonces soy una viajera extraordinaria. Te diría que desde muy pequeña me acostumbré a viajar y nos acostumbramos a viajar con los hijos pequeños y ese es un momento que para mí es muy importante. El contacto con la naturaleza también. Los fines de semana me gusta estar en contacto con la naturaleza, camino, es un momento de reflexión muy importante y lógicamente una buena lectura. Qué historia tan maravillosa. Además, Mónica, hablas tú de tu matrimonio y en una persona tan exitosa como tú, lógicamente la pareja también cumple un rol fundamental. Sí. Me encanta además lo que mencionas de ahora estar acompañando a tu madre. Eso es una cosa que también no podemos olvidar, que siempre hay que devolverle a los padres todo lo que hicieron por nosotros. Y sin duda, como tú dices, apasionada con toda la energía y la disciplina que lo lleva a uno realmente a tener grandes logros en la vida. Yo siempre hago esta pregunta y siento que hay un momento que es determinante en la vida de las personas. Y es ese momento como que las cosas convergen, que es como un paso adelante que das y que realmente cambia sustancialmente la vida, en este caso en materia profesional, y que en tu caso pues te ha llevado a las posiciones que has ocupado. Sí. ¿Cuál fue ese momento, Mónica? ¿Por qué no nos compartes un poquito de eso? Yo lo divido en dos, Mauricio, porque yo cuando miro mi trayectoria en lo personal y en lo profesional, creo que hay un momento muy importante y fue mi llegada a la capital. Yo venía de colegio de pueblo, yo me gradué de 16 años. Hoy en día nadie se gradúa de 16 años porque venía de un momento, de un colegio y de una ciudad donde no había ni kinder, ni pre-kinder, ni nada de eso. Entonces yo llegué y mi mamá además me coloca en un colegio bilingüe. Entonces yo me desayunaba con inglés, almorzaba con inglés y comía con inglés de 8 años, pero ella muy aspiracional en lo que quería para su hija. Y yo creo que eso me marcó muchísimo. El empezarme a retar desde muy chiquita en cosas de que sí podía y que podía sacar adelante. Entonces, la llegada a la ciudad de Bogotá para mí fue un reto muy importante que creo que marcó muchísimo de lo que yo soy, como el atreverme y decir, sí se puede. Y después viene la parte en lo que es la parte profesional. Y yo te diría que en el reto profesional hay dos momentos muy importantes. El momento en que yo trabajaba para una empresa nacional que fue adquirida por una multinacional. Llevaba 6 meses en esa empresa cuando viene la adquisición y yo me acerco porque un headhunter me había sacado para esta empresa y yo me acerco con el grupo multinacional que hace la adquisición, que era PepsiCo, y me acerco a decir, bueno, yo aquí, ya todo el mundo está saliendo, ¿qué va a pasar aquí conmigo? Y me dicen, no, pues depende mucho de ti si tú quieres tomar el desafío también de empezarte a preparar en otros mercados. Y yo me voy hace 24 años, y por eso hablo tanto de mi familia, mi esposo y todos los que me han rodeado. Empiezo en una carrera con Pepsi, una carrera global, pero hace 24 años yo viajaba los lunes y regresaba los viernes a Colombia durante 3 años en aras de poder conocer el modelo de un negocio global que en Latinoamérica estaba muy bien establecido en México y cuya tarea era básicamente replicar eso acá. Entonces yo digo que ese fue otro momento muy importante de mi vida porque implicó luchar por algo que quería y tener también todo un ecosistema que me acompañara para poderlo hacer y que me acompañara en esta decisión. Entonces también creo que ese es otro momento muy importante de mi vida
pues hoy en día hablamos de flexibilidades, hablamos de commuting, hablamos de un montón de cosas que las empresas tienen, pero en ese momento no existía. Claro, y además, pues un sacrificio sin duda alguna desde la perspectiva personal, el tema de salir de la casa desde el lunes y estar regresando. Mauro, mi hija Laura dice, yo nunca me acuerdo de mi mamá peinándome en la mañana. Oye bien, la que terminó medicina, ni mi mamá peinándome en la mañana, ni llevándome al paradero del bus. ¿Por qué? Porque en ese momento estuvo mi marido. Pero ojo con esto, a pesar de eso, he tenido la posibilidad de tener hijos maravillosos en la forma como nos pudimos mover en la tarea de ser padres. Total, además con una conexión gigantesca contigo y con tus retos y tus ambiciones. Oye, pues tu carrera ha sido espectacular, has estado en muchos ámbitos, pero creo que algo determinante ha sido tu liderazgo con propósito y asimismo en materia de equidad. ¿Qué tan fácil fue encontrar tu propósito? Eso pues es una pregunta muy profunda. ¿Cómo lo descubriste y qué consejos puedes compartir con las personas que están viendo este video podcast de cómo encontrar ese propósito y esa razón de ser en sus carreras? Sí, yo creo que marcó mucho la educación del colegio en mi primera fase. ¿Por qué? Porque yo estudiaba en un colegio que era el San Patricio en Colombia, y era un colegio con muy alto compromiso social en ese momento. Emma Gaviria de Uribe creó en Colombia los hogares de solidaridad en un momento en donde de una u otra forma empezaban todos los temas solidarios con el gobierno nacional, y nosotros como alumnas teníamos la opción de ir a acompañar en esos hogares de solidaridad a las madres comunitarias mientras a ellas las capacitaban para otros temas. Y ahí empiezo yo a entender que hay un mundo distinto en el que yo me había desenvuelto toda la vida en mi vida personal. Entonces ahí hay como un primer trazo que me marca. Y después cuando empiezo en el mundo profesional, yo creo que, claro, entregar resultados sostenibles y entregar un crecimiento sostenible, que las empresas sean rentables, pues eso es como un común denominador de todas las organizaciones. Pero el cómo lo logras, creo que es lo que marca la diferencia, y creo que es lo que te diferencia a ti como líder de un montón de los otros líderes, porque se convierte en el legado que uno deja en las personas y en las organizaciones. Y ahí es donde yo empiezo a hablar también muy marcado por alguien que fue mi coach, que fue una mujer muy importante en el mundo global, Indra Nooyi, en PepsiCo, de todo lo que era liderazgo con propósito y desempeño con propósito. Ella hablaba siempre de desempeño y yo hablo de liderazgo. Y ella decía, no es suficiente con un buen desempeño financiero si no somos capaces de tener un propósito. Y encontrar ese propósito en mi vida personal pues ha sido muy importante, y yo siempre me he puesto la meta de trabajar en un ejercicio que yo llamo prosperidad colectiva. Y esa prosperidad colectiva es la capacidad que tenemos que tener los líderes de conectar con nuestra gente. Es un liderazgo que empieza por la gente, en entender cuáles son sus necesidades, por qué vienen a estas organizaciones todos los días y se sientan y realmente qué es lo que hay detrás de sus aspiraciones. Y tú como líder, ¿cómo puedes ser vocero y cómo puedes ser arquitecto de la vida de tantas personas, construyendo así como están estos edificios que están acá, contribuyendo a colocar ladrillos muy importantes para sus metas? Cuando el líder, Mauricio, yo digo siempre esto, cuando los equipos encuentran a un líder que los representa, los resultados llegan siempre. Entonces, ese liderazgo con propósito, generar esa prosperidad colectiva de que si al negocio le va bien, a la gente le va bien, creo que ha sido ese diferencial y ha sido lo que he marcado en mi carrera todo el tiempo, y en mi carrera no solamente desde el punto de vista de lo que es los negocios en que me he desempeñado, sino también las actividades en las que estoy. ¿De acuerdo? O sea, si bien es cierto, hoy en día estoy en WIC y lidero una práctica de mujeres en juntas directivas, WIC es una sombrilla más amplia.
en donde también trabajamos en temas sociales como tú conoces. También trabajamos con el problema que tenemos de los problemas rurales. Entonces siempre he sentido que la pregunta que me hago es ¿por qué quiero ser recordada? Y tal vez por lo que quiero ser recordada es porque siempre he pensado en la prosperidad colectiva de las organizaciones, de los entornos en los que me muevo. Prosperidad colectiva, sí. Qué frase tan bonita, Mónica, que realmente inspira. Y además, lo que tú mencionas, las personas, el ser humano en el centro, en este caso de las organizaciones, de las empresas, son realmente lo que hace la diferencia, porque las empresas en últimas son personas. Sí, correcto. Y con equipos motivados, con equipos que están en el centro de la organización, sí. Realmente es que se logran los resultados. Me parece fantástico, además conecta totalmente lo que estás diciendo con lo que en Bancolombia es nuestra cultura, que es enfocada en el ser humano y en la persona, pero adicionalmente también con el propósito organizacional que tenemos. Y además tuviste una coach pues increíble. Indra pues es lógicamente una líder muy importante. Y sigue siendo, Mauro, todavía la sigo buscando a pesar de que ni ella ni yo ya estamos en PepsiCo, pero tenemos una relación en donde compartimos tanto y me enseña tanto. Uno tiene que tener líderes que uno admire y le enseñen. Ese es un mensaje muy importante para todos los que están acá. ¿Cuáles son esos liderazgos que a uno le inspiran? Y al lado de esas personas, uno siempre tiene que buscar momentos para compartir historias. Claro, y hay temas donde uno puede buscar mentorías, pero también, fíjate, por ejemplo, temas de leer bibliografías de personas que uno admira o que representan algo importante para nosotros, también puede ser muy motivador inducirlo a uno a construir y a ser mejor. Yo no me canso de decir que la trayectoria de Mónica ha sido increíble y súper diversa. Es que cambiar de sectores como tú lo has hecho es realmente increíble, pero me gustaría recorrer parte de esa experiencia. Ahorita estábamos hablando de PepsiCo, de esas semanas largas que pasabas por fuera, y es que te tocó liderar 5 países en una multinacional. Entonces, yo quisiera preguntarte cómo se recorre con el liderazgo una organización, una multinacional. Sí. Es decir, cómo escala y cómo llega uno a ese camino de estar liderando varios equipos, diferentes culturas en diferentes países. Yo insisto en que pasión y disciplina son 2 bases fundamentales para lo que ha sido en una organización como fue PepsiCo en mi vida o en cualquier organización en donde me he desempeñado. Son 2 piezas fundamentales en este ejercicio. Pero hay un tema, Mauro, muy importante y es la capacidad de conocimiento, no solamente técnico, sino la capacidad adaptativa. Las multinacionales son como los acordeones, se expanden, se recogen, y tú tienes que tener mucha flexibilidad y capacidad de adaptarte y poderte sentar en el balcón y ver desde abajo qué es lo que está leer a la organización y saber realmente qué requiere la organización en el momento actual, y eso significa que tú tienes que tener un liderazgo técnico muy bueno, lo técnico. Lo otro es la empatía. Cuando tú estás en un mundo global con culturas tan diversas, empezar a entender las historias de otros y aprender de eso y sentir que eso te contribuye a ti a ser un mejor profesional, una mejor persona y un mejor líder es muy relevante. Yo me recorrí, si bien es cierto, empiezo en México, pero yo estuve en Rusia en un proceso de adquisición de lácteos que se hizo, estuve en Shanghai con Alibaba en un tema de e-commerce que se hizo, y llegar a tantas culturas, además de los países. Yo empecé siendo CEO de Colombia y después me dieron Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela en momentos distintos, todo lo que fue la comunidad andina, pero yo te diría que de todo ese ejercicio, compartir con tantas culturas en Latinoamérica, con los brasileros, con los mexicanos, que éramos la gran región de Latinoamérica, y aprender de todos, para mí fue muy importante,
porque me hizo muy global, pero con un tema que te lo digo de esta manera. Yo era muy global, pero era local. ¿Y a qué llamo ser local? Yo recogía todo lo que me encantaba del mundo global, pero yo siempre ponía a Colombia en el centro, o sea, local insight, pero esas capacidades globales que me podían dar para yo apalancarme en llevar al negocio arriba era fundamental. Y pasé por momentos, fui la primera CEO del negocio de Colombia después de muchos años que era colombiana, porque habían pasado mexicanos, habían pasado argentinos, habían pasado brasileros, y que una colombiana volviera a liderar el negocio de Colombia fue así súper orgullo, y desde ahí construí una historia muy linda para movilizar a la organización también. Entonces yo siempre digo que la pasión por mi país y el orgullo por lo que es Colombia siempre ha estado en mi ADN y me hizo una ciudadana más que global, local. Y creo que eso es muy importante, y cuando tú estás en una multinacional tienes que estar claro eso. Y también, ¿por qué lo hacía? Porque fíjate que yo tuve 21 años de carrera en una compañía multinacional donde nunca moví a mi familia. Increíble. Porque mi marido no lo podía mover. Y mis posibilidades de crecimiento se daban porque me movieran a otra geografía, a otro país. Sin embargo, aprendí que lo podía hacer de una manera distinta. Y aprendí que podía ser global en un momento diferente, siendo local, ¿de acuerdo? Sí. Porque sentía que Latinoamérica, y dentro de Latinoamérica, Colombia tenía un rol muy importante, y siempre lo he dicho, Colombia tiene que ser una apuesta en Latinoamérica muy grande, y en esa época nos peleábamos con los mercados de Argentina y Chile, y yo decía, Colombia es más que Argentina y Colombia es más que Chile, y así construimos un clúster que fue súper importante para mí, un clúster que cuando nos propusimos primero en el negocio de Colombia, y esta historia es muy linda, Mauro, porque propusimos visión, era un negocio que vendía $250 millones, y dijimos, vamos a doblar el tamaño de negocio, algo que suena muy de moda, muy de título, pero cuando la visión y el propósito se hacen realidad, y lo pudimos celebrar, y nos pudimos dar cuenta que eso fue un trabajo con los equipos, ese fue un momento muy importante, porque fue cuando me dan la posibilidad de tomar más países, y el clúster andino se vuelve en ventas el segundo negocio de la región de Latinoamérica por encima de Brasil. Y eso para mí no era por nada, pero era una satisfacción muy grande. Entonces, creo que ese otro insight de decirte que siempre miré el negocio muy local también fue importante, ¿ok? En esas multinacionales donde tú estás ahí. ¿Cuáles son las capacidades que te dan? ¿Cómo las capturas? ¿Cómo te abres a que vengan a apoyarte a ti? ¿Y cómo identificas que aquí hay una gran apuesta, pero hay grandes equipos con grandes personas capaces de entregar grandes resultados y grandes transformaciones? Qué historia tan bonita, además llevando tú siempre el nombre del país de frente. Orgullosamente colombiana. Orgullosamente colombiana. En PepsiCo, si a alguien le preguntan, incluso ahora vino el CEO de Bebidas Global, y lógicamente estaba en una reunión con Postobón, que es el embotellador de Colombia, y en la reunión con Postobón le dice al CEO, ¿dónde está la más colombiana de las colombianas? Que no es la gaseosa colombiana, es Mónica Contreras, y eso ha sido muy lindo, pues esto fue hace 3 semanas, y de verdad que digo yo, bueno, llevé la marca Colombia donde realmente tiene que estar. Oye, Mónica, ¿y tú cómo trabajaste los temas de autoconfianza? ¿Alguna vez te sintiste intimidada? Es decir, uno haciendo un negocio en Shanghái, una adquisición en un país donde uno seguramente no habla ni el idioma. No. ¿Cómo trabajaste eso y qué puedes compartir a las personas que nos están escuchando y viendo que les sirva en su vida? Porque la verdad es que tú sabes que controlar las emociones, la mente es de las cosas más... El que lo hace, pues tiene toda la potencia. Yo creo que hay mucho en la educación. Yo siempre he sido, como dicen los americanos, en mi self-awareness he sido muy contundente. O sea, siempre he sido muy segura de lo que puedo, ¿de acuerdo? A veces, como que, fíjate que nosotras las mujeres, hablando un poco de los temas femeninos, a veces no somos tan confiadas en ese self-awareness, y a veces decimos, no estamos listas. Ese no ha sido un común denominador en la vida de Mónica, y siempre se los digo
a las mujeres cuando estoy en procesos de coaching o de ese tema. Entonces yo he sido muy confiada, pero me he desafiado mucho. O sea, yo cuando llego, Mauricio, me hacen vicepresidenta de ventas del negocio Andinos completo, antes de ser CEO, y fui la primera mujer vicepresidenta de ventas. Y yo digo que ese fue un momento también así súper guau, porque esas cosas pasaban, o sea, como que yo decía, yo aquí voy a poder entender esto, realmente será que yo me estoy equivocando y que estoy llegando a una posición que de verdad de pronto no la voy a poder hacer. Y realmente, fíjate que me daba la seguridad, porque uno tiene que buscar si es algo que te desafía, dónde encuentras conexión con algo que para ti es muy importante y te da seguridad. Y yo he encontrado siempre la seguridad en mis equipos, en mi gente. Y ojo, si bien es cierto, mi equipo directivo siempre ha sido una base muy importante, yo creo que lo más importante es la gente de la base en las organizaciones. O sea, yo me montaba en camiones, yo era la mejor mercaderista, yo en México me subía con todos los camiones, con todos los vendedores, en un momento donde era la primera mujer que llegaba a esa posición. Entonces, uno tiene que encontrar mucha conexión, Mauricio, de qué es lo que te desafía. El otro momento que fue complejo fue cuando fui a Rusia a hablar y manejar negocio con los rusos y oírlos a ellos. Es bien complejo. Es de esas experiencias en donde durante mucho tiempo me dediqué y fue un ejercicio muy importante a escuchar más que hablar. Claro. Mi primer mes, cuando llego, claro, fue a que esa escuchar. también es una de las principales competencias de la comunicación. Y ahí va este otro tip. O sea, hablaban muy bien el inglés, ¿de acuerdo? Yo escuchaba mucho, pero detrás de cada mensaje yo tenía una inquietud muy fuerte de qué tan real era lo que me estaban diciendo, y más cuando tú estás en un proceso de adquisición, porque tú tienes a la otra empresa que fue la adquirida y te están entregando. Yo estaba en todo lo que era la parte comercial y todo lo que era el nuevo go-to-market que teníamos que montar, que implicaba alimentos y bebidas juntos. Y yo mucha de la información que recibía decía o sea, ese trust, esa confianza, como que no la identificaba tan rápido. Entonces yo ahí me dediqué a escuchar mucho y fue un ejercicio muy importante. Y de esa escucha activa, sí les tengo que decir que aprendí muchísimo más, porque empecé a digerir lo que me daban, empecé a hacer mis propios análisis y empecé a trabajar desde la pregunta. Yo creo que esa adquisición me enseñó a que se puede liderar desde la pregunta y no tener las respuestas. ¡Qué maravilla! Insisto, escuchar es la principal competencia de la comunicación que desafortunadamente utilizamos poco. Sí. Y eso hay que irlo masterizando. Masterizando. Y ese es un muy buen ejemplo de un tema muy complejo que te tocó en tu vida. Oye, pero pasemos a otro de tus sectores, el sector energético. ¿Qué tal ese cambio, Mauro? Ese es un cambio, esa es una vuelta canela dura. Una vuelta canela. Y se necesita, digamos, tener una capacidad de adaptación y una mentalidad en movimiento muy grande, pues, para asumir eso con toda la tranquilidad. Pero quisiera conocer tu opinión, hoy en día, pues, que hablamos de transición energética, de sostenibilidad energética en el país, incluso, pues, varias personas hablan de una potencial crisis energética. ¿Tú cómo crees que debería abordarse este tema en el futuro? ¿Qué retos tenemos, pues, realmente para ser más sostenibles desde la perspectiva de energía? Sí, si me permites, antes de darte esa respuesta, quisiera también pasar por un momento importante, y fue la toma de la decisión del cambio de sector. Bueno, magnífico. Que esa fue planeada, esa no fue no planeada. O sea, esa fue planeada. A mí me ofrecen irme a Brasil, yo tomo la decisión de que ya había viajado demasiado, de que quería una vida más tranquila. Esto fue pre-COVID, unos días antes de COVID. Llega el COVID y me dicen la opción es Brasil, Brasil lo cierran. Y yo digo, no me voy. Deme en una posición global, soy high potential en PepsiCo, deme en una posición global. Me dicen, bueno, pero con esto del COVID va a estar complejo. Digo, bueno, entonces cerremos acá con mucho dolor para PepsiCo, que también sentía que yo, porque estaba tomando esa decisión,
para alguien con alto potencial, pero yo con una tranquilidad grande decirles, los puedo apoyar desde otro lado, y son las juntas directivas, y por eso estoy en la junta de Postobón también, claro, en donde estoy con los embotelladores desde una esquina distinta. Y ahí tomo la decisión, Mauricio, que en el mundo de consumo quiero seguir en juntas, pero que quiero aprender, porque yo soy intelectualmente muy inquieta, que no lo mencioné. Entonces dije, yo quiero desafiarme en algo que no conozca, y ese algo que no conozca son otros sectores, y así me voy a donde los headhunters, a hablar de eso, y empiezo a tener contacto con gente de otros sectores, y energía, pues es como la gran apuesta. Y ahí es donde llego a ser CEO de TGI, me habían ofrecido un tema de Cerrejón, y TGI, y me quedo con TGI, y fue una linda experiencia de liderazgo, porque fue desde la humildad. Un negocio donde tú no conoces, pero tú tienes que tener la humildad para aprender, para preguntar, y que realmente el tema de liderar realmente sea tu core, tu corazón, que vuelvas y repitas las historias de transformación, de propósito, con un mandato claro que tenía que cumplir, y entregué a cabalidad, mejor imposible. Y ahí sí te puedo pasar a hablar de transición energética. Oye, pero gracias por ese insight tan potente, porque la verdad es que sí, uno cómo cambia de sector, sí, y el tema de querer aprender permanentemente, sí, de retarse y de tener la confianza, sí, de decir, voy a cambiar de sector y lo voy a hacer igual o mejor como lo hice, sí, en el pasado. Pues para mí fue como un máster, y eso me permite hoy hablar de transición energética, Mauricio. Sí. ¿Y qué te puedo decir? De transición energética, para entrar en esta materia, un tema, como digo yo, muy importante para el país. Colombia ha tenido una alta dependencia de hidrocarburos, tú lo sabes, pero también de combustibles fósiles, ha sido parte de la dependencia, pero también tiene una oportunidad muy grande de todo lo que es el potencial de energías limpias. Sí. Entonces, este es como una canasta a la que uno le tiene que ir conectando energías limpias, y puedes ir bajando con otras menos limpias, pero es una canasta en la que todos tienen que caber. No es que yo apago una y prendo otra, y creo que eso es muy importante, porque una transición energética tiene que ser ordenada, tiene que ser muy bien planeada, y adicionalmente tenemos que saber que el sector energético es muy importante para lo que significa el bolsillo de cada usuario. Entonces, ¿hoy dónde estamos? Estamos en un momento que yo lo defino muy complejo, porque no siento que esa transición energética sea justa ni ordenada. Por el contrario, la siento que es desordenada, y nos está costando más, y al colombiano le está costando más en el bolsillo. Uno no puede cerrar de un día para otro las opciones de exploración en un país que tiene alta dependencia por lo que significa explorar. Y segundo, uno tiene que pasar por energéticos como el gas, que tienen que estar en el centro de la transición. Entonces, ¿cuál es la complicación en este momento? No hay exploración, pasar por el gas no es sencillo, porque realmente lo que el país puede ofrecer hoy de gas es muy inferior a la demanda que se requiere para poder hacer la transición, incluso para atender la demanda de lo que hay. Y en la medida que no hay exploración y la demanda necesitamos crecerla, pues lógicamente viene todo el tema de lo que es importación, porque no hay opciones locales en el corto plazo, e importación significa una fuente de gas mucho más costosa, que al final la está pagando el usuario, y que de una u otra forma, cuando tú estás en este sector, si tú lo quieres hacer de una manera justa, ordenada, competitiva, necesitas un regulador que también se vaya moviendo al mismo nivel de las acciones que estás tomando. Claro. Y tú sabes la ausencia de la CREC que hubo y que sigue estando durante tanto tiempo. Entonces, pues no ha podido ser algo ni justo ni ordenado, y creo que desde ahí tenemos que estar claros que este gobierno tiene que estar claro en que hay mucha frustración. Y nosotros, los que hemos trabajado en el sector, tenemos que estar claros que
tenemos que buscar soluciones alternas porque el país requiere que lo hagamos rápidamente de otra manera. Así es, Mónica, grandes retos de política pública en este sector y bueno, es decir, unos desafíos gigantescos que tenemos para tener energía sostenible en el futuro. Y competitiva. Y competitiva, así es. Mónica, otra cosa que me parece increíble, fuera de todo lo que has hecho, esa habilidad excepcional para liderar organizaciones, para transformarlas, dando resultados, innovando, pensando en el desarrollo sostenible, es también tu compromiso con el tema de equidad de género. Sí. Y obviamente esto lo has llevado a diferentes foros, en diferentes niveles, en las organizaciones en las que has trabajado. ¿Cómo has logrado equilibrar tus trabajos tan exitosos, tan demandantes, supongo que con un tema masculino muy fuerte, paralelamente con todo este trabajo por el tema de equidad de género? Bueno, yo te diría que el tema de equidad, yo aprendí también de pequeña, digo de pequeña porque yo aprendí de ese tema muy fuerte hace 26 años en mi carrera, en donde empecé a moverme en un ambiente que era bastante masculino, pero también te quiero decir una cosa, Mauricio, y es que yo siempre me sentí muy acompañada de los líderes hombres que me rodearon. Y eso para mí es muy importante, porque creo que sin ellos tampoco pudiera estar donde llegué. Claro. Entonces yo aprendí que era un ejercicio de equidad y que teníamos que caber todos, ¿de acuerdo? Y ahí empiezo con una filosofía de vida muy inculcada por Indra. Yo siempre lo coloco en un quote, y es que mujeres que apoyamos a otras mujeres sabemos que hay espacio para todas. Y a mí me apoyaron. Y a mí me apoyaron en lo que significó ganar con la equidad. Y yo siento que eso tiene que ser parte de lo que yo también entrego como parte de mi propósito de vida. Ese legado que también tú quieres dejar, esa prosperidad colectiva de la que te hablé, porque es que prosperemos juntos y una sociedad y unas empresas en que todos quepamos. Entonces son temas que para mí forman parte de mi propósito. Y cuando las cosas en mi cabeza forman parte del propósito, yo le saco tiempo. No soy la mejor mujer en administrar el tiempo. Soy bastante workaholic y en eso tengo que aceptar mis debilidades, porque claro, trabajar en temas de mujeres, Mauro, es conectarme a las 7, es finalizar una jornada laboral y volverme a conectar con ese tema y abrir espacios para que esa agenda perpetúe en lo adicional, pero el otro ejercicio que hago es cómo lo convierto en una capacidad en las organizaciones en donde estoy, o bien liderando o estoy tomando decisiones estratégicas a través de las juntas. Entonces, ¿cómo lo traigo a que se convierta en un tema que esté colocado en el centro de la discusión con un punto muy importante que creo que hay que educar, pero también a esto hay que mostrarle un caso de negocio. Así es. O sea, yo no puedo hablar de, vengan, seamos más equitativos porque vale la pena. No, aquí hay un caso de negocio. Hay que ponerle datos, números. Hay que ponerle datos, números. ¿Y qué es lo que pasa en el ejercicio cuando en una empresa de consumo masivo realmente no hay mujeres en las mesas directivas o en las organizaciones y es la mujer la que toma la decisión de compra en el 80% de las veces que se tiene contacto con el comercio? ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo? Entonces ahí te estás perdiendo. ¿Qué es lo que pasa en el mundo energético cuando esa mujer tiene que estar al frente de una cocina de leña porque allá no hay gas? ¿Y cuáles son los temas de salud que influyen en esa mujer? ¿Y cuánto le liberas de tiempo a esa mujer si tú le das la opción de que pueda cocinar a gas? Para que lo dedique aquí. Entonces, en esos temas, yo traigo esos temas al centro de lo que es los propósitos de las organizaciones, que al final, lo digo, cada acción que hacemos en las organizaciones transforma vidas. En el sector de TGI yo lo coloqué muy claro en la visión.
transformamos vidas con energía sostenible y competitiva. Potente. Potente. Potente, ¿de acuerdo? Porque el gas es sostenible, es competitivo y desde ahí se transforman vidas. Y en el sector de PepsiCo, pues realmente, ¿qué pasa para generar prosperidad colectiva si el consumidor no está en el centro de la decisión y quien nos consume en la mayoría de los casos y toma la decisión de compra es la mujer? Eso es clarísimo, Mónica, y sin duda alguna todos estos temas de equidad, pues yo siento que es un imperativo estratégico. Y ustedes en Bancolombia lo hacen muy bien, Mauricio. Yo sí quiero decirles eso desde este podcast. O sea, me parece que ustedes han abierto en Colombia un espacio que vale la pena ser reconocido también en estos momentos. Y no podría estar sentada acá si no les diera ese reconocimiento. Muchas gracias. A ustedes, porque de verdad que lo han hecho de forma impecable. Los líderes que están aquí, Juan Carlos, tú, toda la organización, abriendo espacio a más mujeres en todos los momentos importantes. Y a mí me da mucho gusto incluso ver aquí hoy a un grupo de mujeres que nos están acompañando tras bambalinas en este proceso de esta grabación del podcast. Así es, Mónica. Y yo quiero decirles una cosa, yo quiero que tomen nota de esta frase. Las mujeres que apoyan a otras mujeres reconocen que hay espacio para otras. Qué cosa tan potente. Eso que acabas de decir, Mónica, tiene un significado, la verdad, muy inspirador y que siento que además no solamente aplica pues para mujeres, pero claramente en ese camino de la equidad de género es un tema muy ganador. Tú sabes que ahora estamos en un mundo distinto, donde ahora aparecen movimientos anti-woke, que atacan incluso políticas de diversidad, equidad e inclusión. ¿Tú crees que esto va a frenar ese impulso que tenemos pues, por la equidad de género? ¿Cómo ves a estos movimientos? ¿Crees que simplemente es un tema del péndulo? ¿Qué opinión tienes sobre eso, Mónica? Mira, la historia ha mostrado que los temas femeninos han tenido siempre un momento, como digo yo, de un poquito revolucionarios, un momento difíciles. Al final, ¿con qué me quedo yo? Esto no es una moda. Ganar con la equidad no es una moda, Mauricio. Las empresas que han avanzado en esto creo que están en un punto muy importante de demostrar que lo hacen por convicción, que ese caso de negocio del que yo te estoy diciendo ha dado resultados sostenibles, ha permitido que se crezca de una manera mucho más sostenible, con organizaciones en las que todos quepan, con una diversidad que les permite también diferenciarse de muchos de los competidores. Entonces yo creo que hay que entender que los temas de equidad y de diversidad e inclusión no son una moda, primer punto. Y creo que ese es un punto muy relevante. Y este es un momento de verdad para las organizaciones. Entonces a mí, como digo yo, ok, está pasando esta situación, veamos realmente cuántas organizaciones lo toman como un tema que fue su compromiso. Vamos a ver quién es coherente. Vamos a ver quién es coherente, ese walk the talk, o sea, quiénes van a seguir hablando de este tema a pesar de los vientos del norte. Primer punto. El segundo punto es que para mí es muy relevante, es que en el caso de Colombia, y me voy a ir al caso bien relevante, este es uno de los países más inequitativos. No nos podemos sentir orgullosos. Cuando yo te contaba que yo llegaba a hablar de Colombia, muchos se me voltean y me decían, Mónica, pero Colombia es uno de los países más inequitativos. Le decía yo, claro, y por eso estoy trabajando en esto, porque es un ejercicio de todos hacerlo más equitativo. Yo creo que ahí es donde viene la conciencia social, en la que nosotros nos tenemos que parar como ciudadanos del común. No, yo no estoy hablando como líderes, estoy diciendo como ciudadanos, porque el ejercicio de la inequidad es un ejercicio de todos, ¿de acuerdo? Entonces yo también creo que nosotros no somos ninguno de los países del viento del norte que están en estos temas. Ellos han trabajado por indicadores, nosotros no hemos trabajado por indicadores, nosotros tenemos que trabajar con la conciencia de que
esta es una de las sociedades más inequitativas y en la que tenemos que trabajar para que todos quepamos. Entonces, ese es un segundo punto. Y el tercero, Mauricio, que es muy importante, es que en estos movimientos woke y en estos temas de equidad, no es solamente un tema de equidad de mujeres, y te lo quiero poner acá. Ustedes, los hombres, también necesitan tener espacio en las organizaciones donde puedan hablar y donde nosotros les demos la posibilidad de que esos estereotipos con los que han crecido, de que los hombres no lloran y no hay espacio en las organizaciones para poder tener conversaciones distintas, para entender cuáles son los dolores con los cuales los hombres han crecido y con los cuales a veces como madres hemos desarrollado en los hijos, y abrir espacios para que también puedan bajar un poquito de eso y soltar un poco de eso y ayudarles, creo que es muy importante. Entonces fíjate que al final yo digo, este es un ejercicio de equidad para que todos quepamos. Las organizaciones, es el momento de la verdad. Ojalá que lo que se haya construido no haya sido un greenwashing, sino que realmente venga desde la estrategia, desde el fondo, porque al final los temas de equidad contribuyen a que la estrategia se entregue de una mejor manera. Entonces me preocupan cuando los veo afuera, pero también observo desde el balcón dónde va a estar el compromiso. Y también creo que aquí hay un tema importante. Tú empiezas a ver a muchas organizaciones, sobre todo algunas empresas de Estados Unidos, algunas multinacionales, que están bajando la marca que tenían. Están construyendo una nueva marca, pero esa nueva marca en el fondo tiene muchos matices iguales a lo que pasaba. Entonces también hay un tema de geopolítica en donde yo digo, en la esencia están igual, les tocó cambiar la forma. Y creo que también tenemos que ser inteligentes en poder leer eso con las organizaciones multinacionales y particularmente las americanas, donde muchos de estos temas nacieron. Claro, hay que adaptarse sin perder la coherencia. Exactamente. Mónica, se nos está acabando el tiempo, acá podríamos quedarnos horas conversando. Yo quisiera hacerte una pregunta final, y es, ¿qué consejo le das tú a los jóvenes? Son muchos los que nos están viendo, estudiantes, gente que está empezando sus carreras profesionales. Tú, con tu experiencia y todas las cosas que has hecho en la vida, ¿qué quisieras compartir con ellos? ¿Algún consejo? Hoy en día, fíjate, uno muchas veces les habla, no, es que viene el CEO o el VP o el director de tal cosa, y eso hoy en día para ellos no es tan importante. ¿Qué quisieras compartir con ellos? ¿Qué recomendación, qué consejo traerías a colación? Mira, yo creo que los jóvenes de hoy tienen un montón de ventajas versus nosotros. Esa posibilidad de no ver al CEO como el CEO, sino de tener un acercamiento distinto, a mí me encanta, porque la conversación surge desde otro lado, no desde ese respeto con el cual uno veía al presidente de la compañía, sino desde una esquina distinta donde la empatía es fundamental y donde rápidamente te pueden hacer las preguntas más difíciles y tú tienes que también estar listo en eso. Pero sí creo que los jóvenes tienen que entender que en el ejercicio de poder crecer, desarrollarse y estar sentados en estos espacios donde estás tú, donde estoy yo, donde hay tantos, se requiere disciplina y se requiere un poco de sacrificio. Los jóvenes a veces creen que está dado o que yo me lo merezco porque sí. Por generación espontánea. Por generación espontánea. Y cuando uno le hace la pregunta a muchos de los jóvenes, ¿por qué crees que estás listo? ¿O qué es lo que te lleva a pensar que estás listo? Creo que el joven tiene que estar muy preparado a que no solamente es una respuesta de lo técnico, sino también desde esas habilidades blandas donde la disciplina toma mucho peso en lo que uno está mostrando en el mundo. Entonces, yo creo que desde ahí tienen, y siempre se los digo a mis hijos, ¿no? O sea, yo hablo de los jóvenes, pero cuando hablan de los jóvenes, pues vienen a mi memoria siempre mis hijos. Esa disciplina por las cosas que hacen y que se proponen, y no pasa nada si se falla, pero que haya sido un ejercicio de conciencia. Entonces, ese es como un punto que es muy importante para los jóvenes.
Y ese temor a no equivocarse también creo que es muy relevante, pero tampoco significa que pueden estar saltando de una cosa a otra con tanta frecuencia como veo hoy a muchos jóvenes, sino que también tienen que tener claridad en qué es lo que quieren. La juventud pasa, ¿de acuerdo? Y cuando nos damos cuenta tenemos 35 años y a los 35 años yo pues tal vez porque me gradué de 16, yo ya había hecho toda una vida en lo personal y en lo profesional. Y yo les digo a los jóvenes, ¿por qué quieren ser recordados cuando tengan 35 años? ¿Cuál es ese legado? La sociedad se está envejeciendo. Qué bueno, yo aprendo de ellos un montón de cosas, pero qué bueno que en la jornada vayan dejando huella y vayan estableciendo su visión y su propósito personal. Y si esa visión, ese propósito personal lo complementan con las organizaciones, con las empresas que estén montando, los startups, y encuentran que eso hay fit, yo les garantizo que van a ser súper exitosos y ese éxito va amarrado a la felicidad de cada individuo. Entonces yo creo que desde ahí ese sería mi consejo con los jóvenes. Mónica, muchas gracias. Mónica, una líder inspiradora. Ven ustedes la potencia, la energía, cómo nos habla de disciplina, de tener foco, de tener propósito. Un verdadero privilegio haberte tenido acá en este video podcast y bueno, espero tener muchas conversaciones contigo en el futuro. Gracias, Mauricio, y un gusto haber estado aquí a la Organización Bancolombia. De verdad, mi reconocimiento infinito por abrir estos espacios de diálogo con líderes como tú, que la idea al final en esta conversación es también aprender de ustedes y tener la certeza que hay organizaciones que siguen contribuyendo a la prosperidad colectiva del país y a nosotros los líderes.